Bienvenidos a su programa Punto Teológico en una edición más a la memoria de nuestro pastor general, el doctor Edgar López Beltrán, cortesía del Colegio Bautista de Teología. Esto es Punto Teológico. Hoy vamos a continuar con las bendiciones que Jacob le da a cada uno de sus hijos y para ello me acompaña, como siempre, el licenciado Jaime Peñate. Y nuevamente pues es un placer para nosotros el poder llegar hasta sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. De antemano le invito a que se ponga cómodo, que tome su Biblia y que también pueda llevar, si usted quiere, un cuaderno de notas para poder anotar algunas de las ideas que vamos a exponer y que la pueda enriquecer con las suyas propias. Recuerde pues también de que siempre tenemos el correo puntoteológico@tabernaculo.net, donde usted puede enviarnos sus consultas, sus opiniones, y por qué no decirlo, si usted nos quiere enviar alguna petición de oración que quiera que la incluyamos en nuestra lista para poder orar por ella. Así que le invitamos a que no nos cambie, que vamos a empezar en breves momentos. Bueno, es Punto Teológico, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, no nos cambie. Colegio Bautista de Teología, desde 1979, ha capacitado líderes, ministros y pastores para la predicación y expansión del Evangelio. Ahora, en esta era de tendencias y exceso de información, el evangelismo está en manos de las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que formes tu carrera profesional como pastor, líder o maestro en el Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Contamos con instalaciones aptas, personal docente capacitado y un pensum que abarca todas las áreas del conocimiento teológico para graduarte como líder, misionero o pastor. Solicita información al 2236-1067 y 2236-1069 o en nuestro sitio web www.colegiodeteología.edu.sb. Prepárate para el servicio a Cristo estudiando teología. Colegio Bautista de Teología de El Salvador, bajo la cobertura del Taber Central. Gracias por estar con nosotros. Esto es Punto Teológico. Y antes de comenzar, quiero dar gracias a don Manuel Rivera, quien es dueño de la frutería que está ahí por los juzgados. Él siempre está pendiente de los programas que pasan en la Radio Bautista y me dijo de que estaba pendiente de este programa que hoy se estaba transmitiendo en la mañana. Y don Manuel Rivera, gracias por estar con nosotros y dice que también me había comentado que por la noche mira el programa que nosotros producimos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a discutir en esta oportunidad la bendición de Jacob en esa segunda parte que nos habíamos quedado y comenzamos pues para la lectura desde el versículo 13 hasta el versículo 18 y vamos a comenzar con Zabulón, el licenciado Jaime Peñate, con la lectura del pasaje. La cita que yo voy a leer es Génesis 49, del 13 al 18. Yo lo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted lo quiere leer en la Biblia de las Américas, en NBI, en la Biblia textual, o si lo quiere leer en las versiones católicas Torres Amat o Nácar Colunga, le invito a que tome su Biblia y que pueda unirse con nosotros a la lectura. Y el pasaje dice así: y Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón.
y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Ahí es donde vamos a comenzar la discusión de este día. Y una de las cosas que habíamos comentado anteriormente, inclusive fuera de cámaras en uno de los programas anteriores habíamos hablado con el hermano José Luis, era sobre la cuestión esta de cómo podía entenderse este capítulo, si se podía entender como una profecía, como una promesa, como un reclamo o cualquier cosa, porque fíjense que en lo anterior Rubén es como un reclamo. A Simón y a Leví también. Solo que habíamos dicho que con Judá, como que Judá estaba pendiente y me toca a mí por los errores que habían cometido. Pero cuando se habla de bendición, tal vez nosotros entendemos mal ese concepto bendición, porque bendición todo lo enmarcamos en dinero o dar algo. Pero aquí prácticamente no les ha dado nada, por lo menos a Rubén no le dio nada, le quitó. Así es. ¿Verdad? A Simón y a Leví, pues también. Con Judá, pues ahí sí ya la cosa cambió, le dijo de que hasta que viniera Shiloh, uno de los nombres del Mesías, va a hablar de eso y luego se pasa con Zabulón. ¿Cuál sería el comentario inicial? En el caso de Zabulón es bien interesante que lo que dice que le va a esperar para el futuro es, dice, Zabulón en puerto de mar habitará, dice, y será puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Hay una cuestión que vamos a comentar precisamente respecto de Zabulón, y para eso vamos a ocupar la imagen número 2, que tiene por título Génesis 49:13, y dice Zabulón. Ahí nosotros vemos la cita bíblica precisamente de Génesis 49:13, y también vemos una notita precisamente del comentario exegético, en este caso es la Biblia de las Américas. En el caso de la Biblia de las Américas tiene una notita bien interesante, y la voy a leer para los hermanos y amigos que nos escuchan por la radio. Dice, aunque la porción de Zabulón estaría separada de la costa por el territorio de Aser, quedaría lo bastante cerca del mar para que sus habitantes disfrutaran de la abundancia de los mares. Entonces, se ve que una de las cosas que se estaba profetizando, por decir así, era cuál iba a ser el futuro que Dios tenía para ellos, ¿no? A tal grado de que, por ejemplo, en el versículo 13 las Escrituras dicen de que su límite será hasta Sidón. Claro, en este momento todavía no lo es, pero es muy probable y entendiendo un poco el sentir de este pasaje, el hecho de que en algún momento ya en el reino milenial, pues sí, hasta ahí en ese momento sí va a ser parte de eso, ¿no? Tan es así de que, por ejemplo, las Escrituras cuando hablan acerca del territorio de Israel, inclusive lo mencionan que va a ser mucho más grande del que ahora tiene. Así es. Entonces hay cosas que en este momento se ve que, por lo menos en el caso de Zabulón, aunque su territorio sí estaba cerca del mar, no costero precisamente, pero en alguna medida se beneficiaba de ese comercio que podía llegar a tener, y la cercanía inclusive, porque el territorio de Zabulón está en la parte norte del territorio de Israel, muy cercano precisamente a este lugar de Sidón, que en la antigüedad pues era una ciudad portuaria muy importante junto con la ciudad de Tiro. Sí, de hecho también la tierra que se le promete a Israel va del mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Es como ir, digamos, de oriente a poniente, y de norte a sur, desde el Líbano, que es de la zona de Sidón, hasta toda la península arábiga. Ajá, sí. Ahora, eso todavía está por verse, porque allá hay naciones que son los árabes. Y está por verse porque imagínense que querer pretender en este tiempo, alguien que dijera, sí, mire, saquemos a todos los árabes de ahí para darle, sería un conflicto bélico tremendo que se armaría en Medio Oriente, y que es como una estopa, pues un cerillazo y
incendia en todo Medio Oriente. No, y que también hay que aclarar una cosa, que no somos nosotros ni ellos los que van a hacer semejante cosa, sino que quien va a hacer eso es el Señor, ¿verdad? Sí, claro, en su momento, pero no sabemos cuándo, porque no se ha dado todavía en este tiempo. Les hablaba yo a los alumnos de que cuando esas cosas se dan así, pues el evento se vuelve futurístico, solo que el futuro puede ser inmediato, mediato o remoto. En este caso, como que el mensaje va a tener un cumplimiento remoto, porque ¿cómo podría ser en este tiempo? No, inclusive si regresamos un poquito atrás sobre la bendición de Silo, menciona inclusive de que a él se oirán las naciones, cosa que en este momento todavía no ha ocurrido tampoco. Así es. Entonces hay ciertas cosas dentro, no se puede encasillar en este sentido Génesis 49 al decir, mire, solo son bendiciones, solo son reclamos, sino que se ve de que en cada uno en particular tiene una bendición específica, ¿no? Y esto es bien interesante precisamente por aquello de que a veces hay quienes desean de que la bendición que pudieran recibir de parte de Dios tenga que parecerse a la de otra persona, ¿no? Sí. De que, por ejemplo, de que si a otra persona ha tenido un carro de tal modelo, piensan de que si Dios los va a bendecir a ellos, tiene que ser un carro específicamente de ese mismo modelo. O una casa o con dinero, y no necesariamente. Y no necesariamente, porque la bendición en ese aspecto, la bendición de Dios hacia la persona es muy particular, es muy personal, y quizás otro pasaje que también sirve un poco para reforzar esta idea es, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. De que en el libro de Apocalipsis, cuando está el mensaje a las 7 iglesias, se dan dos situaciones bien interesantes. La primera es de que a cada una se le presenta de una manera en particular, o sea, no se presenta de la misma manera para todos. ¿Sí? Dice a uno es el que tiene ojo como llama de fuego, al otro el que vivo y estuve muerto, al otro el primero y el último. Entonces a cada una se le presenta de una manera en particular. Y la otra cosa que también es importante, que a cada una le da una bendición particular. A una le dice de que lo va a hacer columna en el templo de mi Dios, a otra que le va a dar el maná escondido, a otra de que dice, si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Entonces, tanto la forma en la que el Señor se le revela a cada una de las iglesias, como la bendición que cada una de ellas recibe, es muy personalizada, pues. Y es lo que nosotros podríamos esperar precisamente sobre la manera en la como Dios nos ve. Que Dios no nos ve así, por decir así, como masificados, no en el sentido de que esta bendición va a ser para todos y ustedes vean si les sirve o no. Sí, aquí en Zabulón dice que en el texto hebreo dice Zabulón en costa de mares. Él estará en puerto de navíos. Estuve indagando, sí, la cuestión que esto está pegado con Isahar, porque según el comentarista Rashi, Isahar fue el que produjo más sabios de la Torá judía, y que era Zabulón el que proveía de alimentos del mar a todas las demás tribus, ¿verdad? Mientras Isahar se dedicaban a la parte intelectual. A la parte intelectual del estudio de las escrituras, mientras que Zabulón, por eso dice, él estará en puertos de navíos, o sea, en el comercio marítimo y también en la provisión de alimentos del mar para las demás tribus. O sea, no solo era un comerciante, y proveía también sustento a esa tribu que se llama Isahar. Por eso dice, Isaacar es asno ocio que reposa, según esto dice, reposa en linderos. ¿Cómo tiene su traducción? En Reina Valera dice Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Ok, los apriscos en los alimentos. Entonces, Zabulón era el que, digámosle, iba a proveer de alimento a esta tribu, y no necesariamente estaba cerca del mar. No necesariamente. No tenía barcos, o sea que alguien podría decir, va a tener barcos. No está diciendo eso, sino que va a habitar cerca del mar. ¿Verdad? Así es. Esa es la idea. Y dice acá, al extremo junto a Sidón. Sidón era en la frontera de lo que es el Líbano. Ahora, Tiro y Sidón eran prácticamente, Tiro era
una parte insular y otra parte isla. Ajá, correcto. Sí, y Sidón estaba ambas ciudades, tanto Tiro como Sidón, en la antigüedad fueron puertos muy importantes. Y entonces por eso es de que ubica precisamente la bendición que Dios va a dar sobre, en este caso sobre Zabulón, precisamente que estaba muy cerca de esos lugares y que está en esa situación de que por lo menos hasta el momento hay alguna parte de la profecía de que da la impresión que todavía no se ha cumplido, pero por cómo llevamos, digámosle así, cómo se ve el desarrollo del pasaje, se ve que hay algunas cosas de que aún en este momento todavía no son cumplidas, pero más adelante sí se van a cumplir. Y la ciudad de Sidón se menciona también en los profetas, pero que ya se había engrandecido de tal manera que era un centro comercial o una ciudad cosmopolita donde llegaban los puertos. Era una ciudad muy importante desde el punto de vista marítimo y comercial. Y dice acá, asno ocio. ¿Cuál es su comentario con respecto a esto de asno ocio? En el caso de Isaacar. Sí. En el caso de Isaacar vamos a ocupar la imagen número 3. La imagen número 3 tiene por título Génesis 49 del 14 al 15. Y ahí en ese caso vamos a leer precisamente lo que dice, bueno, primero el texto que dice, Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió tributo. Al respecto el comentario de Mateo Henry, y lo voy a leer para quienes nos escuchan por la radio, el comentario de Mateo Henry dice lo siguiente: dijo que los hombres de esta tribu serían fuertes y laboriosos, hechos para el trabajo e inclinados al trabajo, especialmente al trabajo de labranza como el asno, que lleva su carga pacientemente y la encuentra más llevadera al acostumbrarse a ella. Isaacar se sometió a 2 cargas, la agricultura y la tributación. Fue una tribu que trabajó duramente y al prosperar por ello fue cargada con rentas y tributos. O sea, el hecho de, le estaba diciendo, mira, te va a ir bien, pero también ese bien que te va a ir, vas a pagar tributos por ello sin que por ello signifique que sea algo malo, ¿no? Sí, el comentarista de la Torá dice que Isaacar, como eran de los que producían intelectuales, digamos, del Pentateuco, según lo que tengo acá, ellos se habían impuesto la carga, el fardo pesado de llevar el conocimiento a todas las tribus. Entonces el asno tiene una característica, que es carga y no se revela a su amo, ¿verdad? Sí. Entonces la idea es de que esta tribu, aparte de ser laboriosos, eran laboriosos también produciendo intelectuales, estudiosos de la Torá para todas las demás tribus. Interesante, por eso le llama asno, porque el asno es un animalito que duerme donde puede, no se revela. Es relativamente pequeño, por ejemplo, ¿sí? Comparado con los caballos y todo, es relativamente pequeño. Pero es fuerte para la carga. Ahora, fuerte. El estudio de las escrituras es una carga. Es una carga, porque imagínense producir intelectuales de esa magnitud para llevar el conocimiento a toda la nación. Eso es tremendo. Y vamos al asunto claro, ahora nosotros que tenemos la historia completa, digamos que podemos hacer esa relación, pero en su momento seguramente que para ellos se han de haber quedado con aquella cuestión de que, ¿y eso qué se supone que significa, verdad? ¿En qué momento se supone que va a ocurrir eso? Y a veces, por ejemplo, se da aquella situación de que a veces cuando una persona recibe un mensaje de Dios, como que existe un poco de desesperación, ¿no? En el sentido de querer decir, mire, ese mensaje, a saber si va a ser la otra semana, a saber si va a ser dentro de este mes. Cuando hay que pensar un poco también que los planes de Dios tienen que ver un poco con la eternidad, ¿no? Y que en algunos casos, por ejemplo, como lo que vemos que está sucediendo con Jacob, él dice todo esto, pero él no lo vio. Él no lo vio, sino que quienes lo verían... Aún los patriarcas, porque
esta gente de Isaacar y todos ellos mueren en Egipto. O digamos en el caso de Judá, que iba hasta que viniese Silo. Sí, eso todavía es peor, porque para ellos no ha venido Silo. Para ellos. Para ellos. ¿Verdad? Pero es la cuestión esa sobre precisamente la actitud que a veces nosotros debemos de tener respecto de la voz de Dios. Hay personas que tienen esa situación de mire, yo quisiera que eso fuese llano, de que así como yo escuché, por ejemplo, una persona que dio una profecía muy interesante y que a un grupo musical le dijo, ustedes van a producir un disco, ¿va? Entonces a mí me llamó la atención por aquello. Claro, yo sencillamente sobre ese tipo de cosas no emito juicio de valores, pero una de las cosas que me llama la atención es, y digamos, viéndolo desde el punto de vista de ellos, que fueron los que recibieron el mensaje de Dios, ¿en qué momento es que eso va a ocurrir? ¿Va? Porque de eso pues ha pasado quizás un poco más de un año y todavía no se ha concretado. Y la cuestión es que cuando dice la Escritura, y ahí está, cuando se levante profeta o soñador de sueños, si no se cumple tal como él dijo una sola palabra, el Eterno no habló. Pero vamos, hay que esperar. Hay que esperar, porque vaya, en este caso, por ejemplo, Jacob pudo haber sido acusado de decir, mira, lo que tú dijiste no se cumplió. En su momento. En su momento. Entonces, esa es la parte prudencial que hay que tener, de que a veces el que las cosas no se cumplan en el momento no necesariamente descalifica al profeta, ni tampoco quiere decir, pues mire, Dios no ha hablado sobre esa persona, no, sino que en su momento las cosas van a ocurrir y enfocado siempre, una de las cosas en las que las Escrituras insisten mucho, es los propósitos de Dios para la vida de la persona. Sí, yo creo que el problema de la gente que da profecía es que ponen fechas. Porque yo conocí un caso, y le digo porque estuve presente, donde la persona que profetiza, que son de cierta denominación, que dicen ser profetas, le dijo, a partir del mes de tal año, a partir del mes tal, tú vas a tener esta prosperidad, y le comienza a decir, han pasado 3, 4 años y no ha habido, no ha habido nada que ver. Entonces yo le dije, mira, no se ha cumplido esto. Y la Escritura dice que te tenemos que apedrear, le dije yo. Entonces viene y me dice, y no hallaba qué decirme, es que no les dije el año. Vaya. Vaya, está bueno. Le dije, te salvaste por ese lado. No, pero, sí, pero también, ese es el problema tal vez, porque como no hemos metido a esto, la gente de nuestro pueblo, sí, le dijo un mensaje. Hay que esperar. Si se cumple, el Eterno habló. Si no se cumple, el Eterno no habló, pues. Eso está bien determinado en las Escrituras. Y también hay que hacer una diferencia, por ejemplo, en el caso de que el hecho de que existan personas que hagan falsamente esto, no por eso quiere decir de que todos son falsos, sí, ¿no? Porque también hay personas que lo hacen genuinamente, y en ese aspecto como que nosotros debemos de ser un poco juiciosos, ¿no? En ese sentido de en qué casos puede ser de que sí una persona esté hablando porque Dios se lo está diciendo, y en otros casos porque es invención. Está de pura presunción. Es una invención de su corazón. Ok, estamos entonces en esto, y dice que lo convirtieron en tributario. O sea que pagó los impuestos. Pagó impuestos. Ok. Luego, el 16, yo quiero detenerme aquí, porque Dan vengará a su pueblo como a uno solo de la tribu. Y vamos a ir al corte, pero 17 dice, Dan será serpiente sobre el camino, víbora sobre el sendero. Quiero que nos centremos, porque voy a hablar de lo que es serpiente y víbora, y ocupo unas palabras bien interesantes ahí. Okay. Bueno, vamos a un corte, ya regresamos. Esto es Punto Teológico, no nos cambie. Vamos a una pausa.
Siempre es demasiado pronto para rendirse. En el año 2023, no te rindas. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando acerca de la bendición que Jacob da a cada uno de sus hijos. Y una de las cosas importantes que tiene que ver, y lo discutíamos antes de la pausa, es la cuestión esta de cómo Dios puede hablar a la vida de una persona. Porque están dos situaciones, aquellas que, por ejemplo, descalifican por completo de que tal cosa pueda ocurrir, pero también vemos en las Escrituras cómo Dios también habla genuinamente a través de personas que sí tienen el respaldo de Dios, pero para poder saber la diferencia, pues una de las cosas que debemos de usar es precisamente las Escrituras para tomar como base, para poder, por decir así, separar lo bueno de lo falso, ¿no? De que no por el hecho de que existan falsos profetas, no por eso quiere decir de que no hayan personas que genuinamente Dios no hable a través de ellos. Y vamos a continuar precisamente hablando acerca sobre la bendición que se le da a Adán. En ese caso, el versículo 16 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Entonces ahí es donde vamos a continuar precisamente hablando acerca de eso. Pero tú te habías quedado algo al pendiente de la pausa que me parecía que ibas a querer reforzar. Es que el Dan de por sí, Dan es juez, ¿verdad? Y cuando dice, en la Torá traduce vengará, pero en la Reina Valera habla de juzgar. Pero Dan nunca juzgó en ningún momento a las tribus de Israel. Nunca fue juez. Entonces, buscando la palabra juzgar, Dan evaluará a su pueblo como uno solo, las tribus de Israel. Pero no hallo yo la relación de que esta tribu de Dan o sea, ¿por qué se le da ese privilegio, digamos? Sí, es más, usted mira, ya que estamos hablando de las tribus de Apocalipsis, en las 12 tribus de allá... Siempre se juega con ese comodín que hay una que hace falta. Que falta. Entonces, eso era lo que me llamaba la atención. No sé cuál es su comentario o su aplicación que podríamos dar, porque Dan nunca juzgó al pueblo de Israel. Vamos a ocupar la imagen número 4 que tiene por título Génesis 49 del 16 al 18 hablando acerca de Dan. Y en este caso, pues el comentario exegético y explicativo de la Biblia tiene una notita que la voy a leer para quienes nos sintonizan por la radio, y dice: aunque era hijo de una esposa secundaria, había de ser como una de las tribus de Israel. Dan, juez, serpiente cerasta. Serpiente denota sutileza y estratagema. Tal fue preeminentemente el carácter de Sansón, el más ilustre de sus jueces. Ahora, ¿estaría hablando de Sansón? Tal vez no específicamente de Sansón, pero la cuestión es por qué, precisamente como era hijo de una concubina, como que estaba la cuestión aquella de poder decir: mire, entonces usted no podría formar parte de una de las tribus. Pero ¿qué es lo que sucede? Al decir Dan juzgará, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo sube de categoría precisamente en la misma posición en la que estaban los demás. Por eso dice: Dan juzgará a su pueblo como a uno solo, las tribus de Israel. El 17 me llama la atención porque fíjense que estuve buscando las palabras otra vez. Dan, dice, Dan, serpiente. Maestro, busqué la palabra serpiente y es la palabra Nahash ahí. No, y bueno, es la palabra Nahash que se ocupa en Génesis cuando dice que la serpiente habló Nahash. Y qué bueno que sea esa, porque si fuera Tanín sería peor el dilema. No, el problema sería es que peor dice el dilema. sobre el camino víbora, pero en la palabra víbora ya no es Nahash ahí, sino que es la palabra She-Pi-Taun. Entonces,
si Nahash era la que estaba allá en Génesis, ¿cuál es la diferencia acá? Porque debía haber ocupado la misma palabra si estamos hablando de la misma figura. Bueno, y es que hay una cosa que, por cierto, en lo que leímos hace un momento, por ejemplo, el comentario exegético y explicativo de la Biblia ocupa esa palabra de serpiente cerasta. Esa palabra de cerasta lo que significa es que aquel tipo de serpiente que tiene cuernitos, que tiene cuernitos, entonces... Sería la Nahash. No, sino que, vaya, porque quiero ver, menciona el pasaje, dice... dice como las tribus de Israel, dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. O sea, la de víbora es la de víbora. Entonces, en ese caso, por eso es de que el comentario exegético habla acerca de eso de serpiente cerasta, porque precisamente hay un tipo de serpiente que tiene cabal en la parte de arriba, tiene dos situaciones como que fueran cuernos. O sea, la víbora. Uh-huh. Pero es que lo que pasa es que fíjense que estuve investigando esto de la Nahash, y en el latín es que va la palabra serpenten. Uh-huh. Y cuando se traduce al castellano, quedó serpiente, por el idioma que nosotros tenemos, que es griego-latín. Pero me llamó la atención que dice que sería, me llamó la atención pues porque Dan será, o sea, en tiempo futuro, una Nahash, y es la misma palabra, no le hallo. No, pero tan así como yo a veces, y no sé si vas por esa parte, en el sentido de que hay quienes creen, pero no sé, no me parece una base muy sustentable el pensar de que el anticristo pueda venir de la tribu de Dan. Sí, eso quería decirle, porque yo me parece mucho esa teoría. Buscando una posible explicación, algunos sostienen que, como dice serpiente en el camino, se refería a que de la tribu de Dan aparecería el anticristo, pero no, es una interpretación bien... Yo la siento como algo muy forzado. Yo siento como algo muy forzado. Ahora, lo que sí se ve esa situación, por ejemplo, y por eso me agrada el punto de vista del comentarista, en el sentido de decir, bueno, mire, que una de las personas que precisamente en el futuro provino de esa tribu fue Sansón, ¿no? Y en el caso de Sansón, en ese aspecto, la verdad que fue un personaje, bueno, habría que hacer no uno, sino que varios programas aparte para hablar acerca de cómo era ese sujeto, ¿no? Porque no, es tremendo. Pero tal vez para que demos unas pinceladas, ya que lo mencionamos, en el caso de Sansón se da una situación bien ambigua, ¿no? Porque él había hecho un voto que la Escritura le llama el voto nazareo, no confundir con nazareno, porque hay quienes piensan de que Jesús usaba pelo largo porque era nazareno. No, él era nazareno porque vivía en la ciudad de Nazaret. Pero lo de nazareo era un voto de consagración, que la persona que lo hacía tenía que hacer 3 cosas: no beber licor, no cortarse el pelo y no acercarse a los muertos. Y en el caso de Sansón, prácticamente las 3 cosas fueron las que no hizo porque se acercó al león. Correcto, entonces, y lo del vino, pues habían veces de que una de las cosas en las que Sansón pasaba mucho metido era en parrandas, ¿no? Entonces en ese aspecto era un personaje bien tremendo. ¿Por qué no decirlo? Era promiscuo. Sí, porque inclusive las mujeres con las que se metió se estaba rompiendo aquello. Sus padres le dijeron que no hay mujer en nuestro pueblo para que vaya a buscar a Dalila. Claro. Porque aunque los filisteos no está prohibido en ninguna parte de las escrituras que se pudieran mezclar, porque estuve buscando y no estaba prohibido, pero eran enemigos del pueblo y maltrataban a la gente. Otra cosa que me llama la atención es que la palabra Sansón en el original, Shinshon, es pequeño sol. Eso es el significado del nombre de Sansón. Se estaría refiriendo a Jacob profetizando de que Sansón sería un juez de Israel. Tal vez no específicamente por el nombre, pero sí esa situación de que, siempre volviendo a la cuestión esa de la ambigüedad de cuando Sansón fue juez sobre Israel, se daba esa situación de que aún hasta con los filisteos él como que se gastaba ciertas bromas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, cuando les propuso el dilema de que
de que a cambio de la interpretación del mismo se iba a entregar ropa en pago de pues, si lo resolvían o si no lo resolvían. Te estaba hablando de León que había matado. Entonces a él como que le gustaba mucho en ese aspecto andar retando a la gente, aparte de que Sansón tenía un don de Dios bien interesante, y era que tenía una fuerza fuera de lo normal, ¿no? A tal grado que las escrituras mencionan que en una ocasión agarró 2 puertas de una ciudad y las llevó a la parte alta de un monte. Sí, se las llevó, la arrancó de los quicios y se las llevó. Se las llevó. Pero las puertas de la ciudad en aquel tiempo, maestro, la gente que era 2 puertas, no, eran puertas enormes de las ciudades amuralladas. Sí. ¿Verdad? O sea, no eran sencillas de arrancar, y sin embargo, pero el problema que se daba con Sansón era de que cómo era posible que teniendo tantos dones de parte de Dios, a la vez fuese tan, digámosle así, como que fuese tan torpe en la manera de usarlos, pues. Porque probablemente si él los hubiese usado de una manera más constructiva, seguramente su tiempo en el que él gobernó sobre Israel hubiera sido tal vez de una mejor manera. Y no hubiera terminado como terminó. No hubiera terminado como terminó también. Entonces, porque aquí dice víbora, término es una especie de ofidio, es decir, porque zigzaguea. Esa es la que es la víbora. Y la cascabel, yo estaba estudiando que la cascabel, cuando mueve su cola, él le hace, le está diciendo, porque la culebra no ataca en grupo, ataca solita. Pero hay algo. Cuando está moviendo la cola, le está diciendo al que se le va a acercar, tengo miedo, no te me acerques porque te ataco. O sea, el cascabel sirve para avisarle de que no se acerque, porque la culebra está asustada. Entonces va a atacar por miedo. Por eso me llama la atención que dice que es una víbora porque zigzaguea y muerde. Y siempre mordía las patas de los caballos. Y un caballo mordido por las patas, ya no sirve para nada. Sí. De hecho, el veneno de esos animales paraliza en unos minutos el cuerpo, diseca prácticamente. Y por eso que dice que el jinete se va para atrás, porque el animal se levanta, asustado, muerde, y el jinete se desnuca. Y es que la tribu de Dan, bueno, al ver su comportamiento en las Escrituras es un poco extraña. Es un poco extraña en el sentido, bueno, acá en el mismo libro de Génesis se puede hacer la observación, por ejemplo, cuando hemos hablado acerca de las genealogías, de que cuando se habla acerca de los descendientes de Dan, comparado con los de las otras tribus, son menos. Sí, son pocos. Son pocos. De hecho, cuando estudiemos el libro de Éxodo, cuando van a dar una cantidad de ofrenda, no en relación a todos los demás, es como, yo le puse como el 11º lugar. Porque no era una tribu grande, sí. No era una tribu grande. Y se dice que cuando se hizo el Éxodo, dejaron a Dan, eso lo vamos a ver más adelante, a Dan, para que la tribu de Dan viniera recogiendo todo lo que los demás dejaban. Dan no venía recogiendo. Ah, bueno. Y como tribu, como último, por ese tipo de personas que estaban en esa tribu. Pero lo interesante de todo esto es precisamente cómo Dios a través de Jacob reveló que todo ese tipo de cosas iban a suceder, ¿no? Porque vemos por un lado tribus en los cuales hay bendiciones bonitas, y en el caso de pues como que queda aquella situación, mira, el futuro que te espera a ti por tu misma forma de ser, pues tenés cuidado. Una pregunta, ¿se ha dado cuenta que les va dando la bendición en base a características de animales? Un poco sí, un poco sí. Y yo estaba estudiando de que cuando se dan características de animales es porque el interior del individuo es como un animal. Como en Daniel, por ejemplo, en Daniel aparece la estatua, que son los mismos monstruos que aparecen en el capítulo 7. Entonces explica que la estatua es el exterior,
cómo era cada pero que los animales son el interior, cómo iba a ser, ¿verdad? Por eso es que es igual, lo mismo, solo que uno es exterior y otro es el interior. ¿Y será que estar ocupando la misma situación acá, dándole características de animalitos? Podría ser, podría ser. Ahora, hay una cosa que sí tal vez y hay que llamar la atención a esto, de que no es determinismo en el sentido de decir, como se ha profetizado esto, no tenés alternativa y vas a hacer eso, querrás o no querrás, ¿va? Sí, eso, no, así no. Eso es fatalismo determinista. No, así no, sino que simplemente Dios lo que hace en su conocimiento del futuro, revela lo que la persona puede hacer, pero allá estará en la persona en ese sentido si sigue esa línea o no. Y podemos afirmar esto, por ejemplo, como lo que sucedió en el caso de Nínive en tiempos de Jonás. Que en tiempos de Jonás, llega Jonás con la profecía y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero esa destrucción no era inevitable, ¿no? Sí, no, esa porque los hombres oyeron, llegan del rey y ponen a ayunar a todo el mundo. Ajá, correcto. ¿Y qué es lo que sucede? Se detuvo precisamente el juicio que se iba a dar en ese momento. Entonces, aunque Dios está revelando lo que le va a suceder a algunos de ellos en el futuro, no por eso significa de que es determinismo y que ellos no tenían otra alternativa que sencillamente ser parte de ese destino inevitable, ¿no? Sí, porque Jonás al final le dice, yo sabía que tú los ibas a perdonar, que era por eso que no quería ir a Nínive. Así es. Porque como él quería que terminaran a Nínive. Ahora, Nínive desapareció 200 años después. Ya en la época de Nahum. De Nahum fue el que le profetizó y los asirios los babilonios tomaron a Siria, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. Pero en el momento del castigo, dijo el rey, y me gusta la frase que dice el rey de Nínive, quizás se arrepienta, ahí quizás cese de no hacerlo. Hablando acerca de la época de Jonás. Exacto. Entonces no era aquello de que, entonces eso quiere decir, nos puede enseñar de que dependiendo el cambio de mi conducta, el Creador puede cambiar el juicio. Porque ellos cambiaron la conducta. Así es. ¿Sí? Así es. Porque dejaron la rapiña. Yo estaba estudiando que, no hombre, la rapiña de los asirios era cosa seria. Dejaron de hacerlo, se arrepienten, cambian de actitud, y entonces el Creador desiste del juicio. Es lo que no le gustó a Jonás. Entonces lo que nosotros vemos acá es lo que el Señor les dice, esto va a suceder, pero no es de que inevitablemente tiene que suceder, sino que mire, yo les estoy diciendo lo que puede pasar, pero de ustedes dependerá si siguen esa línea o no. ¿Cómo interpretaríamos, maestro, el versículo 18? Dice, en tu salvación he esperado, oh eterno. No, es que esta frase es así, como que no cuadran en el relato. Queda un poco solita, pero de hecho... Y ocupa la palabra yasha. Pero de hecho, precisamente, bueno, hay algunos comentarios que hablando acerca de que por qué esa frase está solita, bueno, o por lo menos como superficialmente podría entenderse, ¿no? Porque superficialmente da la impresión como que no tiene nada que ver con lo que le está diciendo. Sí. Pero hay quienes entienden de que ese tu salvación esperé, oh Jehová, es como una forma de decirle a Adán, mira, sos una serpiente junto al camino, pero hay una alternativa. Hay una alternativa, o sea, era parte de lo que estábamos comentando, ¿no? De que ese era un futuro, pero no es un futuro inevitable, pues. No es un futuro inevitable, sino que mira, esto es lo que te podría suceder, pero también Dios puede salvarte. Dios puede salvarte. Entonces, esa es la forma en la que se relaciona la bendición. Y si lo relacionáramos con Sansón, que digamos que estuviera profetizando la venida de Sansón ahí, ¿sería que la salvación sería de los filisteos? Pero si lo relacionáramos, o si dijéramos que estuviese hablando de Sansón ahí. Yo lo quisiera siempre con Sansón, pero tal vez yo lo relacionaría de esta manera, en el sentido de que, por ejemplo, cuando Sansón cayó en desgracia, que le cortaron el pelo, que era le sacaron los ojos y una serie de situaciones, la única persona que lo pudo sacar de su vergüenza fue Dios.
Sí, porque él puso las manos y dijo, Ajá, dame chance otra vez. Bueno, y menciona la escritura inclusive de que su cabello había vuelto a crecer. Entonces, en ese momento, cuando le había sucedido eso, que su cabello vuelve a crecer y que él tiene esa situación de decir, me equivoqué, ¿verdad? Porque se equivocó por todos los lados. Cuando él dice, me equivoqué, y que le dice al Señor que por lo menos le dé la oportunidad de solo esta vez. Solo esta vez. Entonces, por eso es la relación que hacen algunos comentarios en el sentido de decir, mira, es cierto de que tú, si lo vemos así nomás, lo que tú vas a hacer vas a hacer una serpiente en el camino, te vas a meter en unos líos serios, en unos problemas tremendos, pero la salvación puede estar en Dios, que fue lo que le ocurrió a Sansón, que era de la tribu de Dan, ¿no? Sí, en ese momento... La única manera de poder entender esa frase. Ajá, en ese momento él pidió la ayuda de Dios y el Señor le ayudó. Por eso es de que en este sentido no podemos decir de que es determinismo, pues de que mucha gente a veces lo malentiende de esa manera. Y la salvación aquí no es salvación de ir al infierno, sino que está hablando de salvación de liberación. Porque el Yashia es la palabra, la raíz que ocupa acá, como para decir, en tu liberación he esperado, o Yukei Baukei, o sea, eterno, porque no se puede traducir el nombre de Dios. De Dios, se traduce Dios o eterno o Lakin como quiera, porque no se puede traducir. Y luego dice el 19, Gad, una tropa se alistará de él. Y sigue diciendo, él marchará sobre sus huellas. ¿Qué podemos decir de acá de Gad? ¿Cuál es la bendición acá? Bueno, para eso vamos a ocupar la imagen número 6. La imagen número 6 que tiene por título Génesis 49, 19 y dice Gad. Ahí en ese caso hay dos comentarios y que cada uno de ellos tiene su apreciación al respecto. Por ejemplo, el comentario exegético y explicativo de la Biblia, hablando acerca de la bendición de Gad, dice: esta tribu sería atacada a menudo y asolada por los pueblos hostiles sobre sus fronteras. Y da, por ejemplo, Jueces 18 y Jeremías 49:1. Pero generalmente ellos saldrían victoriosos al fin de sus guerras. Por otra parte está, por ejemplo, lo que dice el comentario de la Biblia de las Américas, siempre hablando acerca de ellos mismos. Dice, la palabra hebrea para asaltar suena como la palabra hebrea Gad. Por estar localizada al este del Jordán, Gad era vulnerable a los ataques de los vecinos y al mismo tiempo estaba demasiado lejos de las otras tribus para obtener ayuda. Porque recordemos de que Gad fue una de las tribus de que a la hora de llegar a la tierra prometida, ellos junto con la tribu de Rubén y junto con la media tribu de Manasés, fueron los que salieron con la feliz idea de no pasar, sino que de tener territorio del otro lado. Así es. ¿Verdad? Pero también colaboraron durante 14 años en la conquista. Sí, correcto. Entonces, precisamente esa situación es lo que describe el versículo 19, ¿no? Cuando dice Gad, ejército lo acometerá. Entonces se ve que dentro de lo que les esperaba en su futuro era precisamente guerra, un futuro no muy agradable, que digamos. Pero una pregunta, ¿cómo lo tomarían? Yo me comienzo a pensar, porque voy pensando, ¿cómo lo tomarían al decirle, mira, a ti te esperan guerras? Esa no es bendición. No sé. Pero ahí hay una situación de que, por ejemplo, en casos similares, cuando se daba una situación de que la persona no entendía lo que estaba escuchando, está, por ejemplo, el caso de la Virgen María, por ejemplo, que ella, una de las cosas que dice la Escritura, guardaba estas cosas en su corazón. O sea, cuando ella no entendía algo, mejor tenía la prudencia en el sentido de decir, esperemos el momento adecuado, cuando la explicación va a venir, y entonces lo vamos a tratar de entender. Es precisamente como que nos hace énfasis en ese aspecto de no desesperen la explicación, hombre, la explicación va a venir en su momento. Y el otro caso que también es importante, por ejemplo, en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 7, cuando tiene la
cuando tiene la profecía que habla acerca de los reinos desde la época de Babilonia hasta los tiempos finales, dice de que él pasó varios días de que no entendía qué era lo que había pasado. Entonces, está esa situación de que cuando hay algo que no entendemos, mire, debemos de tener un poco de calma porque la explicación va a venir en el momento oportuno. Entonces, pero entonces quiere decir que ellos sí salieron a la guerra. ¿Les tocó guerra? Les tocó. Les tocó guerra y precisamente en la parte que comentábamos, por ejemplo, en uno de los programas anteriores, que fue porque ellos se quedaron en una parte del territorio que se perdió, pues. Sí. Se perdió. Sí, porque ellos regresaron a su territorio después de 14 años. Sí. Y dejaron a sus hijos allá en esa zona. Y esa zona también estaba peligrando porque habían enemigos de ese lado todavía. Y pues. por lo menos en la actualidad para ellos es un territorio perdido. Sí, porque está Jordania. Está Jordania. Y cuando Tiglat-Pileser se llevó las 10 tribus, se los llevó a ellos también. Entonces, o sea que le tocó guerra. Y es tremendo en este caso como tal vez otro detalle que hay que resaltar, por ejemplo, de toda esta profecía que Jacob está dando, es lo siguiente, que la profecía para algunos tiene cosas buenas, para el otro tiene cosas malas. Pero el que a veces tenga cosas malas no necesariamente quiere decir, mire, entonces esa profecía no me gusta porque me dice cosas malas. O también caer en el error de que una profecía o solo puede decir cosas buenas o solo puede decir cosas malas. Puede haber de las dos. Sí, puede haber declaración. Entonces llegamos a Asher. Ahí estamos con Asher y tenemos la oportunidad para poder discutir en el próximo programa, porque todavía no hemos terminado. Vamos con Asher, que es el siguiente al que se le va a decir cómo es que va a ser, y me llama la atención, dice acá la traducción, Asher oleoso será su alimento, y él proveerá manjares reales. La verdad, no entendí qué es lo que quiere decir. Hay que dejarlo para la próxima. Bueno, esto fue Punto Teológico. Gracias por estar con nosotros. A la memoria de nuestro pastor general, el doctor Edgar López Bertrán, cortesía del Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Esto fue Punto Teológico. Por favor, sintonícenos martes a las 8, jueves a las 9, sábados a las 2 de la tarde, y ahí está también Radio Bautista a las 9 de la mañana, también está los días martes, y también, por favor, ahí está también el correo al que puede usted escribirnos, punto teológico @tabernaculo.net. Ya no miro, ¿verdad? Así que ahí estamos, donde el hermano Jaime Peñate contestará todas sus preguntas a vuelta de correo. Gracias. Así que paz para cada uno de ustedes. Y que el Señor les bendiga. Les invitamos para nuestro próximo programa.